Estimado doctor Roberto, siguiendo con el deber número 5 que se me cortó en el video anterior, voy a dar a conocer nuevamente sobre el deber número 5 en la parte que me quedé. El derecho civil y político en diversas constitucionales nacionales como la Constitución Española, el artículo 24, Convención Europea de los Derechos Humanos, artículo 6. Digamos aquí la proporcionalidad. En primer lugar, dice que la proporcionalidad es la carga de la prueba recae sobre la acusación, no sobre el acusado, sino que ninguna persona debe ser tratada como culpable antes de que un tribunal haya así dictado sentencia. Está garantizada en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional sobre los derechos civiles, políticos y en diversas constitucionales que ha venido haciendo, digamos, la proporcionalidad. El principio proporcionalidad establece que las medidas adoptadas por el Estado, especialmente en el ámbito penal, deben ser adecuadas y proporcionales al fin que se persigue. Este principio busca equilibrar el interés público con los derechos fundamentales de las personas. La aplicación, digamos en este caso, que en el uso de la fuerza, de las sanciones penales o las restricciones de los derechos deben ser proporcionales al delito cometido y a la finalidad que se persigue. Por ejemplo, la proporción de la seguridad pública es la imposición de penas. Estas deben guardar una relación razonable con la gravedad del hecho delictivo y la culpabilidad del autor. Es un principio que se encuentra en diversos tratados y está reflejando en el derecho penal internacional. Ahora voy a dar a conocer la necesidad. El principio de necesidad implica que cualquier medida adoptada por el Estado como restricciones del derecho o intervención en la vida de los individuos deben ser indispensables para alcanzar el fin que se persiguen, es decir, que no se deben emplear medidas más restrictivas de lo necesario. Aplicación. Digamos, en el contexto de la intervención del Estado, los derechos fundamentales solo deben adoptarse las medidas que sean restrictivamente necesarias para proteger un bien jurídico. De igual manera, adoptar las medidas que sean estrictamente necesarias para proteger un bien jurídico. Por ejemplo, si es posible alcanzar un objeto con medidas menos invasivas o restrictivas, no se justificaría el uso de medidas más severas. Exoacibilidad. Puedo decir que la exoacibilidad, el principio de exoacibilidad está estrechamente relacionada con el
necesidades, pero que hace hincapié en que las medidas que impliquen en una restricción de los derechos fundamentales deben ser la excepción, no regla. Este principio implica que las medidas restrictivas deben ser tomadas solo en situaciones excepcionales y no como una práctica habitual. De igual manera, digamos que voy a dar a conocer sobre la relación entre los principios. Digamos que las relaciones entre los principios, estos 4 principios están interrelacionados juntos. Buscan garantizar que el poder estatal no se abuse en el ámbito penal y que las personas sean tratadas con respeto a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, si se aplica una pena o una medida restrictiva de derechos, debe hacerse de manera proporcional, que no sea excesiva y en circunstancias excepcionales, siempre respetando la presunción de inocencia, asegurando que la medida sean estrictamente necesarias para el objetivo legítimo. Eso puedo indicar sobre lo que he podido analizar. Bueno, voy a dar a conocer ahora sobre el análisis crítico de las ventajas desafiantes del uso de las medidas cautelares penales. El uso de las medidas cautelares personales, si bien tiene ventajas en términos garantizando el buen desarrollo del proceso judicial y la seguridad de la sociedad, enfrenta su desafío significativo que debe ser considerado cuidadosamente en el abuso de la prisión preventiva y de otras medidas similares pueden acarrear violaciones a los derechos humanos. De igual manera, afectar la presunción de la inocencia y contribuir al alzamiento cancelario. Por lo tanto, es esencial que los jueces, autoridades judiciales apliquen estas medidas con prudencia. Derechos fundamentales de los acusados. La revisión periódica y la aplicación de alternativas menos restrictivas deben ser parte de un enfoque equilibrado para evitar abusos y asegurar las efectividades del sistema judicial. Las medidas cautelares personales son un conjunto de decisiones judiciales adoptadas en un proceso penal con el fin de asegurar la presencia del acusado durante el juicio, evitar la comisión de nuevos delitos, garantizar la eficacia de la sentencia. Este tipo de medidas pueden incluir la prisión preventiva, la prohibición de salida del país, el arresto domiciliado, entre otras. Eso puedo indicar. También puede ser el impacto en los derechos fundamentales de los... Denme un segundito. Pueden ser también impacto de los derechos fundamentales del imputado y de las víctimas.
El impacto de las medidas cautelares personales en los derechos fundamentales, tanto del impactado como de las víctimas, deben ser cuidadosamente consideradas para el imputado. El uso excesivo o de proporcionado de medidas como la prisión preventiva puede vulnerar los derechos como la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio rápido. Por otro lado, para la víctima de las medidas cautelares pueden ser cruciales para garantizar su seguridad y la protección del proceso judicial, aunque también es necesario que se evite la revictimización y que el proceso judicial se maneje de forma justa para ambas partes. De la clave en este encontrar un equilibrio que permita la protección de todos los derechos fundamentales sin generar daños innecesarios, forecibilidad, justicia y el debido proceso en el uso de medidas cautelares personales con la preventiva, que ha venido siendo analíticamente. Igualmente, en los derechos fundamentales del imputado como en los de la víctima, estas medidas al ser de naturaleza precautoria pueden generar efectos tanto protectores como restrictivos, y su correcta aplicación debe equilibrar la protección de los derechos de todas las partes involucradas. Eso puedo indicar sobre el deber número 5 del foro número 4 del segundo parcial, esperando a que usted me pueda calificar como usted lo estime conveniente. Cordiales saludos.